Buenas tardes. El tema a desarrollar en esta oportunidad es generalidades del derecho hereditario, sucesión testamentaria. Mi grupo está conformado por Gutiérrez Maricela, Delgado Roger y Iris Castellana. Y las que le está hablando, Rosy Margel. En este caso, los temas que me corresponden o los que voy a desarrollar habla de la sucesión testamentaria, que dice que la sucesión testamentaria es un acto personalísimo. Personalísimo que donde el testador voluntariamente decide o establece cómo va a repartir sus bienes, de qué manera o de qué forma al momento de su muerte. El fundamento de la sucesión testamentaria se basa en la muerte del decojus, que es, como ya lo dije, que desde ese momento es donde él realiza de qué manera o de qué forma va a distribuir sus bienes. Y también se puede decir que el testador o el decojus tiene la potestad o la voluntad de que ese testamento se emita de forma válida y que tenga el mismo causante, que tenga capacidad de disponer o de testar el mismo. ¿Cuándo se da lugar a la sucesión testamentaria? Se da lugar desde el momento mismo de su muerte, o sea, que el decojus muere, o sea, desde el momento mismo de su muerte, o del causante entonces es allí donde se realiza la sucesión testamentaria y es donde impone dividir los bienes. También hablamos del testamento. ¿Qué es el testamento? Dice que es un acto revocable por el cual una persona dispone de sus bienes. Dispone de sus bienes en el momento de desarrollar la división para el mismo. Es revocable. Es revocable porque el causante, el testador, puede decidir cuándo y cómo o de qué manera o de qué forma disponer de sus bienes. Los caracteres del testamento los podemos tener de la siguiente manera. Dice que es un testamento es un acto jurídico, es revocable, universal, de tipo universal o particular. Se hace alguna otra ordenación según lo establecido por la ley. ¿Por qué se dice que es un testamento jurídico? Porque el testamento se basa de manera conforme de las leyes. Revocable porque el testador puede revocarlo las veces que quiera. Unipersonal porque es personal. El testamento lo hace la persona que va a emitir su herencia. Es de tipo universal porque cuando se hace una sucesión, un testamento, si se hace la sucesión es de manera universal para los herederos. Cuando se hace de manera particular es cuando el testador o el decojus hace de forma particular, que divide sus bienes, no todos sus bienes, sino una parte de sus bienes de manera particular. Hace alguna otra ordenación. En el testamento, el decojus puede, o el testador puede tomar decisiones, como sus bienes darlos en donaciones, o que una parte de su cuerpo, todavía puede tomar la decisión que una parte de su cuerpo sean donados, órganos, cualquier otra particularidad que él pueda tener o pueda optar para la realización de ese testamento. Y bueno, todo lo establecido por la ley. Las condiciones del testamento se realizan por la voluntad del testador. La voluntad del testador debe ser manifestada de manera inequívoca.
¿Por qué inequívoca? Porque el testador no se puede equivocar. Ya cuando el testamento está realizado, no puede decir, ay, me equivoqué. Sí lo puede realizar, pero ya después que del descojo está, ya la persona que está difunta ya no puede revocar eso, ya no puede emitir otro testamento, lógicamente, porque si está muerto ya no puede hacer nada. Ajá. Que el testador debe estar en pleno uso de sus facultades o capacidades para efectuar dicho acto. Claro, el causante tiene que estar en capacidad, en condiciones para realizar un testamento. Limitaciones para testar. Las limitaciones para testar, se puede decir que el legislador limita en protección de los herederos y allegados al descojo o causante. La capacidad de testar de las personas, o la capacidad de testar de los herederos de las personas, o de recibir en relación con otros representantes señalados en los artículos 849 al 881 del Código Civil. ¿Cuál es el objeto del testamento? Bueno, el objeto del testamento principalmente es disponer de sus bienes, o sea que el causante o descojo, el objetivo del testamento se basa en la disposición o distribución de los bienes para el momento de su muerte. Es revocable y solemne. En las disposiciones testamentarias se dice que son universalidades de una parte y proporcional de los bienes del testador a título universal y atribuyente la calidad del heredero. Además, las demás disposiciones son a título particular atribuyente la calidad del legatario. La capacidad en materia testamentaria, o sea que esta capacidad se encuentra establecida en el artículo 836, donde pueden disponer por testamento todos los que estén declarados capaces por la ley. O sea, todas las personas que estén declaradas capaces por la ley, ellos pueden tener capacidad en materia testamentaria. Y la incapacidad para disponer por testamento lo establece en el artículo 837 del Código Civil, que establece los que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos, casados o divorciados. Los entredichos por defecto intelectual, los que no estén en su juicio al hacer el testamento, los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. O sea, estas son las personas que son incapaces para disponer por testamento: los sordomudos, los entredichos, y las personas que no hayan cumplido 16 años. Esos son los que son incapaces de disponer por testamento. Continuando con las generalidades del derecho hereditario, pues en esta oportunidad nos comprende lo que son los incapaces para recibir por testamento, lo que con respecto a lo que es a la herencia como tal. Bueno, nuestro Código Civil lo contempla muy claramente en el Código Civil, el artículo 833, sobre la parte de lo que es la parte testamentaria, y los que pueden recibir y los que pueden testar, que tienen que cumplir los requisitos establecidos en la ley. Ahora bien, el artículo 836 del Código Civil venezolano lo establece claramente allí, de la incapacidad para disponer por testamento. Son aquellas personas, según lo dice acá, pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. Pero el artículo 837 lo aclara fielmente: son incapaces de testar los que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos, casados, divorciados, los entredichos por defectos intelectuales, los que no estén en juicio al hacer el testamento, los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir y leer. Y el artículo 838, para calificar la capacidad de testar,
se atiene únicamente al tiempo que se otorga. Y así, en algunas instancias también, la ley no le permite lo que son a las iglesias, no le permite, como la Cruz Roja Internacional, pues son incapaces para recibir por testamento. Independientemente, pues allí nosotros podemos ver lo que la ley también le acarrea, pues el no poder recibir a los entredichos o a ciertas personas que no pueden, por su condición o por su comportamiento, no pueden recibir por testamento. Recuerden que esto pero sí pueden recibirlo a los ascendientes y descendientes de esta persona, pues pueden recibir la parte que le corresponde del testamento, de la herencia, del patrimonio que ha dejado el decujos allí en ese momento. Tenemos que recordar también que la capacidad de la persona pues va a cargar de todo su estado físico, emocional, psicomotor de la persona, que pueda estar cabalmente, pues hábilmente para recibir y para testar en esa oportunidad. Va a depender del momento y del lugar pues donde se encuentre, de lo que quiera realizar allí. También vemos lo que son las clases de testamento. Nuestro Código Civil también nos da a conocer las clases de testamento que se pueden realizar dentro de nuestra legislación venezolana. En la parte del artículo 849 nos dice claramente que el testamento ordinario es abierto o cerrado. Los testamentos pues abiertos son aquellos que se realizan a través de un representante legal o a través del notario público como tal, donde allí el testador señala todos sus requerimientos de lo que va a dejar de su patrimonio a las personas que va a colocar como herederos allí. Tiene que ser público, donde van a estar unos testigos, y de allí sucesivamente pues la persona pues a través de la manifestación de su propia voluntad pues manifiesta pues el dejar allí su herencia o su patrimonio a ciertas personas, y es público. Y pues el tiempo y el momento de leerse sería después de que haya fallecido. Se le da celeridad lo que es a la lectura de ese testamento. Ahora también podemos conocer lo que son allí testamentos cerrados, donde el testador pues se dirige al funcionario público, y pues en concordancia con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos puede pedir, en su artículo 2 y 3, puede pedir al funcionario allí, de acuerdo al procedimiento que establece allí, pedir que se realice ese testamento, manifestando su voluntad de requerimiento para dejar su patrimonio a ciertas personas. Cerrado pues se hace a través personalmente o a través de una persona recorriendo allí, que algunas personas no pueden leer, no saben escribir, pues busca un apoderado que le realice ese testamento, y se hará constar en cada una de las páginas, firmando y sellándola por el notario, de que esta persona pues en su cabal o estando hábil emocionalmente pues produjo lo que es ese testamento, recordando todas las premisas que van a haber allí. Claro, hay testamentos especiales que se han requerido a través de la normativa legal que establece acá en el Código Civil, pues esos testamentos especiales, pues cuando hay cierta pandemia o hay cierta alarma pues de infecciones que puedan atentar contra la vida del ser humano, se da, o testamentos realizados a bordo de un buque, o testamentos en la parte militar, y todo lo que elaboran allí, pues se le da ese testamento especial, se le da un trato especial allí. Claro está que la normativa legal venezolana pues en todo su esplendor y en toda su facultad pues acredita a la persona en distintas formalidades y en distintos tiempos y momentos pues de ejercer pues su derecho a testar y a recibir, siempre y cuando pues tenga la facultad para testar y para recibir por testamento. Muchas gracias. Bien, continuando sobre la temática a tratar, en cuanto a lo referente a la sucesión testamentaria, específicamente lo que es la legítima, abarca también lo que es el monto, cálculo y distribución
de la legítima como tal, ¿verdad? De acuerdo a ello, pues todo se encuentra relacionado y específico en el Código Civil venezolano, donde nos especifica en el artículo 884 cuál es el acto de la disposición testamentaria y que no puede exceder más del 50%, ya que si ocurre se estaría infringiendo la legítima como institución de estricto orden público, no violable bajo ninguna circunstancia. Como ya sabemos, pues la legítima es concedida por la ley a una o más personas llamadas herederos legitimarios. A saber, estos herederos son los ascendientes, descendientes, cónyuges y sobrevivientes. En cuanto a su cálculo y distribución, esta institución de comunidad de gananciales y la herencia tienen razón a ser distintas. La primera se fundamenta en la protección del trabajo que la ley presume y realizan los cónyuges o convivientes y que merece la tutela al morir uno de ellos. Esto es en cuanto a la parte de distribución de con los cónyuges. La segunda tiene su fundamento en la muerte de una persona, debiendo ampararse la transferencia del patrimonio quedante a los herederos. Es importante resaltar que los descendientes del indigno tendrán siempre derecho a la legítima, que les corresponde al excluido según lo que está dispuesto en el artículo 842 de nuestro Código Civil. En cuanto a las acciones para la defensa de la porción de la legítima es de estricto orden público, como lo dije anteriormente, y debe ser en plena propiedad a los herederos que la ley ordena. Que sean sus beneficiarios, así lo especifica el artículo 883 del Código Civil. Tal defensa se realiza mediante la denominada acción de reducción y procede como condición sine qua non en los casos donde exista probablemente alguna lesión o menoscabo de la porción de la legítima como tal. En cuanto a estas características que se deben tener en cuenta para hacer tal acción, se especifican varias de ellas. Dentro de estas está ser patrimonial, por lo cual es transmisible a los herederos y cuasihabientes del legitimario; ser divisible en el entendido de que cada coheredero puede intentarla individualmente para reclamar su respectiva cuota aparte. Hay que intentarla contra el todo patrimonial, salvo disposición testamentaria. Esto lo especifica el artículo 892 de nuestro Código Civil, ya que es la única forma de determinar con exactitud si hubo o no alguna lesión dentro de esa cuota legitimaria, según lo establecido en el artículo 889 del Código Civil. Ser irrenunciable, ya que sería similar a pactar sobre sucesión futura, lo que prohíbe nuestro derecho sucesorio dentro del párrafo número 3 del artículo 1469. Este especifica que no puede renunciarse a este derecho durante la vida del donante, ni mediante una declaración expresa, ni dando su consentimiento para la donación. En cuanto a las condiciones para ejercer esta ejecución, la acción y la reducción de la legítima, se tiene que tener varias características allí que resaltan, que sería que esté abierta la sucesión como tal, o sea, que conste en forma indubitable la muerte de esta persona mediante el acta de difusión, que el accionante sea heredero legitimario, que el legitimario haya aceptado la herencia y que haya habido alguna violación de la cuota legitimaria según deducciones de las operaciones matemáticas establecidas en el artículo 889, el cual es requisito esencial para que el reclamante pruebe tal lesión. O sea, tiene que probar que hubo esa lesión allí. Que el reclamante impute a su cuota todo cuanto recibió del causante por vía de donaciones o disposición testamentaria, y aún así persista la transgresión de dicha cuota. Tiene que tener ciertas características para poder ejercer tal acción. ¿Quiénes pueden solicitar esta acción? Bueno, los herederos legitimarios, los descendientes y cuasihabientes de estos, así como lo especifica el artículo 1469. Los acreedores del legitimario, con fundamento en las siguientes normas, también lo pueden
intentar esta acción. De acuerdo al artículo 1017, este señala que la adquisición injuria, en el caso de que el legitimario renuncie a la herencia para burlar los derechos patrimoniales de sus acreedores, estos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en nombre y lugar de su deudor. El artículo, por su parte, el artículo 1278 habla sobre la acción oblicua o indirecta, donde el deudor de mi deudor es mi deudor. ¿Sí? El artículo 1863 responde con todos los bienes habidos y por haber. En el artículo 1864, los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Esto cuando existen los cuasihabientes, ¿verdad? Los coherederos que hablan. Aplica estas tres opciones, debe cumplir estas tres normas en cuanto a los acreedores del legitimario. ¿Sí? Debe existir ese fundamento para que puedan estos accionar a tal reducción. En cuanto a las causas de extinción o la prescripción de esta acción, la extinción jurídica de esta acción, pues puede ocurrir varios eventos. Uno es la prescripción, que es esta acción, según el código señala, que prescribe a los 5 años, donde esta comienza a computarse a partir de la fecha de la apertura de la sucesión, es decir, con la muerte del causante. Esto lo especifica el artículo 888 y 1469 de nuestro Código Civil. Otra de las causantes es que el legitimario sea incapaz de suceder, por ejemplo, que sea indigno, artículo 810. Y si el legitimario renuncia a la herencia, artículo 1013. Si el legitimario tiene satisfecha su legítima por cualquier otra vía o razón, y si completa su legítima al colacionar, todo cuando haya recibido el decujus por donación directa e indirecta. Esto lo especifica el artículo 1083. A todo ello, pues, va a dar algunos efectos, y dentro de esos efectos sería que todas las disposiciones testamentarias quedan sin efecto jurídico. Otra de ellas es que la cosa juzgada no abarca otras ordenaciones, es decir, no es legítima a restituir a la legítima, sino los mandatos extrapatrimoniales como el reconocimiento de hijos, entre otros, quedan firmes. Y otra de ellas sería que las disposiciones testamentarias quedan revocadas desde el día de la muerte del testador. Esta y muchas otras acciones las especifica en nuestro Código Civil para accionar o determinar cuál sería el monto, el cálculo, la distribución, las acciones y todo ello en cuanto a la legítima de lo que es la sucesión testamentaria. Habla para ustedes Marisela Gutiérrez. Buenas tardes. Para finalizar con el contenido del módulo número 3, el derecho hereditario, vamos a seguir con los legados, que son sucesiones a título particular por causa de muerte y atribuyen la calidad de legatario. Entonces podemos decir que los legados son las instituciones testamentarias cuyo objeto no es la universalidad del patrimonio hereditario ni tampoco una parte de la alicuota de él. ¿Cuáles son los sujetos del legado? Bueno, el testador, que es la persona quien deja su última voluntad mediante un testamento. El heredero o heredero, que son los ascendientes, descendientes y cónyuges sobrevivientes, quienes por derecho legítimo les concede la ley a reclamar el patrimonio del decujo. El legatario o legatario, que es un extraño a la herencia llamado a heredar por voluntad del testador, o sea que es el instituido o beneficiario del legado. El prelegatario, que es un heredero universal y se le asigna una alicuota o parte del testamento por legado, además de la cuota que le corresponde como heredero universal. El sublegado, que consiste en gravar con un legado al propio legatario, o sea, en tal caso se le indica o el testador le impone un legado a otro legatario, que estos son en esencia legados sometidos a cargas modales. ¿Cuál es el objeto del legado? Bueno, el testador goza de libertad para la escogencia del objeto de las instituciones a título particular.
Esta libertad se la deriva del principio de la autonomía de voluntad y constituye un fundamento de la sucesión testamentaria, y los únicos límites que existen al respecto son la ley, el orden público y las buenas costumbres. El objeto del legado puede ser una cosa o un hecho, siempre que uno u otro sean ciertos, lícitos y posibles. ¿Cuáles son las clases de legado? Pues existen tantos legados como objetos pueden ser legados. El primero, que es el legado de cosa ajena, que este legado es nulo a menos que se declare que en el testamento que el testador sabía que la cosa pertenecía a otra persona. En este caso, el heredero podrá optar entre adquirir la cosa legada para entregarla al legatario o pagarle el justo precio. El legado de cosa específica lo encontramos tipificado en el artículo 927 del Código Civil, que este es el caso más frecuente y simple de legado, que la cosa se encuentra en el patrimonio del testador tanto en el momento de hacer el testamento como al tiempo de su muerte. El legado de género está previsto en el artículo 905 del Código Civil. Aquí lo determinante es que el testador que haya hecho indicación del número, medido o cantidad de la cosa genérica. El legado de cosa a tomar de un lugar cierto lo establece el artículo 907 del Código Civil, que es una especie de legado de género que es válido si las cosas legadas se encuentran realmente en el lugar señalado por el testador. El legado alternativo es aquel cuyo objeto está constituido por más de un bien o de una relación jurídica de carácter económico, siempre y cuando el beneficiario de la institución solo corresponde en definitiva a alguno de ellos, pero no todo. Sin embargo, cuando el testador no hace señalamiento al respecto de la elección, a la persona que le corresponde la elección que debe cumplir sobre el legado es generalmente el heredero, como lo establece el artículo 937 del Código Civil. El legado de universalidad, bueno, su objeto es un conjunto de cosas o derechos. Legado de un crédito. Cuando se deja mortis causa un crédito, se transmiten con él todas las acciones y garantías existentes. El crédito lleva como accesorio el interés desde la muerte del causante, como lo estipula el artículo 909 del Código Civil. El legado de alimentos. Este se le concede al legatario del derecho a percibir, o sea, instrucción, comida, habitación, asistencia sanitaria hasta una determinada edad o mientras estuviera incapacitado para procurarse por sí mismo su subsistencia, como lo estipula el artículo 911 del Código Civil. Los legados anuales o periódicos. Este es aquel cuyo objeto lo constituye cierta cantidad de dinero u otros bienes que debe ser entregada al beneficiario en determinados periodos y durante cierto tiempo o incluso a perpetuidad. Podemos mencionar el legado de renta vitalicia, de alimentos, entre otros, y esto comienza a correr precisamente en la fecha de la apertura de la sucesión. La revocatoria de legado. Bueno, el testador está facultado por la ley para cambiar, modificar, renovar, anular, entre otras cosas, en todo o en parte los mandatos plasmados en el testamento, según su voluntad y sin más limitaciones que las que establece la ley. Lo cual requiere para testar, como lo dice el artículo 990 del Código Civil. Aparte de las manifestaciones de revocar el legado expresado mediante otro testamento válido, la revocatoria a título particular tiene lugar cuando ocurren hechos en los cuales el legislador deduce la presunta voluntad del testador de no mantener la liberalidad. Y los hechos para que exista esta revocatoria son los siguientes:
la existencia o supervivencia de un hijo, descubierta aquella o verificada después de la muerte del testador, salvo que éste estuviera previsto en el testamento o en otro anterior o posterior no revocado. En caso de existencia o supervivencia de hijos o descendientes de estos, como lo señala el artículo 951 del Código Civil. La enajenación de la totalidad o parte de la cosa legada o su transformación en otra hasta el punto de que haya perdido su forma presente y denominación primitiva, como lo establece el artículo 955 del Código Civil. La extinción del legado. El legado puede ser ineficaz por extinción, por nulidad o por caducidad. Si la cosa del legado se extingue o perece completamente en vida del testador o después de la muerte de éste, pues en este último caso no haya habido hecho o culpa del heredero obligado, aunque éste haya incurrido en mora respecto a la entrega o perece en manos del legatario, establecido en el artículo 957 del Código Civil. Resulta nulo porque lo sea todo el testamento o porque la cláusula testamentaria que instituye el legado resulte nula o anulable. Y queda sin efecto el caso de la caducidad extendiéndose en una disposición testamentaria por causa sobrevenida, es decir, cuando ocurre o surge un obstáculo que no existía al tiempo de otorgarse el testamento y que de haber existido se habría determinado la nulidad de la manifestación, como lo establece el artículo 953 y 954 del Código Civil. Para adquirir el legado, depende de la redacción de la cláusula. Si fue establecida un legado puro y simple, el instituido se hace propietario de la cosa legada el día de la muerte del testador, es decir, el día de la apertura de la sucesión, como lo establece el artículo 927 del Código Civil. Si el legado fue establecido bajo una condición suspensiva, el beneficiario debe cumplir las exigencias establecidas en el testamento para así dar nacimiento al derecho, como lo tipifica el artículo 922 del Código Civil. El pago del legado. La persona designada por el testador como encargado de pagar el legado está en la obligación de hacerlo mediante la entrega efectiva de la cosa al beneficiario. En cuanto a la entrega de la cosa legada, el Código Civil dispone que se entregará en el estado en que se encuentre el día de la muerte del testador y con sus acciones accesorios necesarios. Los gastos de entrega serán por cuenta de la herencia sin que disminuya la legítima. El legatario deberá soportar la carga de cualquier gravamen que recaiga sobre la cosa legada. Gracias.